Seguimos, estamos en la tertulia de este martes 17 de noviembre del año 2020. Seguimos con Gustavo Calvo acá en Montevideo, Leo Harari en París y dando la bienvenida ahora a la tercera voz de este segmento. El reencuentro con Jennifer Preble, politóloga, a quien ya tuvimos en perspectiva hace unos días, pero en el espacio de la entrevista central. Jennifer, un gusto volver a charlar contigo esta mañana. Buen día, gracias por la invitación. Recordemos, Jennifer es profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la University of Richmond, en el estado de Virginia. Tiene una larga historia en estudios a propósito de Latinoamérica, por eso habla tan bien el español. ¿Estuvo acá? ¿Cuánto tiempo fue que estuviste en una parte de tus trabajos en Montevideo? En el 2016, 2015-2016. Por sí, eso. Hice un año a Montevideo. La charla aquella de hace unos días despertó que aparecieran todas tus amistades acá, ¿no? Recibiste muchos saludos, Exacto. Tengo entendido. Muchos. Bueno, hoy te dejamos dormir un poquito más, te tuvimos un poco de piedad, estamos a un horario más razonable para ti, ¿no? Más razonable, pero aquí no se duerme mucho en estas semanas. Vamos al segundo tema entonces. En Estados Unidos, el presidente electo Joe Biden y el saliente Donald Trump llevan más de una semana de enfrentamientos públicos por la reticencia del actual mandatario a reconocer su derrota en las elecciones nacionales y habilitar la transición de gobierno. Ayer, por ejemplo, Biden sostuvo que más gente podría morir sin una inmediata coordinación de acciones con la actual administración con la pandemia del COVID-19. If we have to wait until January 20th to start that planning, it puts us behind. Si para empezar a planificar tenemos que esperar hasta el día de investidura, o sea, el 20 de enero, quedaremos retrasados un mes o un mes y medio, decía Biden. De manera que es importante que haya coordinación ahora o tan rápidamente como se pueda a propósito de cómo enfrentar la pandemia. El domingo pasado, Trump pareció admitir su derrota frente a Biden, aunque no tardó en dar marcha atrás y denunciar otra vez fraude masivo sin dar para ello pruebas. Trump, ustedes saben, ha venido denunciando irregularidades en el conteo de votos ante varios tribunales estaduales. Hasta ahora, las cortes de Pensilvania, Michigan y Arizona descartaron las demandas presentadas por el equipo del mandatario. Jennifer, empezamos contigo. Empiezo preguntándote, a nivel institucional, ¿hay inestabilidad? ¿Qué está pasando con el gobierno federal en estas condiciones tan especiales? Bueno, en lo básico, el gobierno sigue funcionando como antes. Hay que destacar que este gobierno debilitó mucho la burocracia estadounidense. Entonces, está funcionando dentro de lo normal para el gobierno de Trump. Yo creo que el daño que se está haciendo a las instituciones o la inestabilidad va a venir después, ¿no? Estamos en el momento de corto plazo, donde quizás no se ve esa inestabilidad, pero la falta de respeto para los resultados de la elección, el hecho que están, no solo el presidente, sino muchos del Partido Republicano están saliendo a decir que hubo fraude, que Trump ganó las elecciones, eso genera una situación de no respetar las reglas, de que no hay consecuencias para no respetar las reglas y de presentar al presidente Biden como no legítimo. Y eso genera, más allá que en este preciso momento, inestabilidad porque genera de parte de muchos votantes de Trump una percepción que las reglas son corruptas y no hay que respetarlas. Y eso, como sabemos todos, hace muy difícil funcionar democracia si no hay respeto para las reglas. Uh-huh. Sobre este aspecto, Gustavo, ¿tú qué agregas? Sí, yo estoy acostumbrado a ver que en política internacional nada es en tiempo real. Así como la luz de las estrellas
estrella nos viene y estamos viendo la estrella que sucedió hace muchos años. Trump ya asumió su derrota y está planificando una salida elegante. No le creo. No creo que él esté en esa posición de negar a Biden. No le creo. Creo que está haciendo sus cosas. Digamos, si hay una segunda instancia, voy a profundizar un poco en los 3 aspectos que me parece que hay que prestar atención, pero te doy solo los titulares. Primero, Donald Trump va a ser presidente por 2 meses más. Esta semana incluso estuvo evaluando o no un ataque a Irán. Es decir, no está Biden ya este lunes en el sillón de la Casa Blanca. 2 meses más. Segundo, hay un procedimiento amparado por una ley del 2010 donde hay un proceso de transición en Estados Unidos, ¿tá? Y donde hay pasos que se tienen que empezar a dar y ya se están dando. Y en tercer lugar, hay aspectos de futuro que Trump tiene que estar evaluando. Él ya planteó o sugirió a través de algunos asesores su posibilidad de su próxima candidatura para la próxima elección. Entonces, todas esas cosas son esa ensalada que revuelve un poquito la actualidad. No creo que haya un problema institucional, creo que Trump está evaluando sus acciones y lo vamos a ver en próximos días. Jennifer, ¿tú tenés la misma impresión, esa que manifestaba recién Gustavo? No, sí, yo creo que no creo que eso es un coup d'état, ¿no? Que está tratando de robar la elección realmente. Ahora, hay una línea muy débil entre lo que es tratar de hacer un coup d'état y tratar de prepararse para el futuro y ver lo que pasa con los republicanos si le siguen. Yo no creo que va a robar la elección, yo creo que va a haber transición. Yo creo que no va a reconocer su derrota. Vamos a continuar así por varias semanas, si no hasta que se vaya. Y lo que creo que sí, va a haber transición, pero eso no significa que no hay daño a las instituciones. Estos 4 años han sido tremendos para las instituciones estadounidenses, ¿no? Empieza antes de Trump, hay que reconocer eso también, pero lo que está haciendo es un punto de inflexión en la erosión democrática estadounidense, ¿no? Es generar aún más desconfianza en las instituciones políticas, lo que genera problemas para gobernanza, genera problemas hasta para las elecciones en Georgia en enero. Ya hay gente que dice, yo no voy a votar si es voto electrónico, porque Trump armó esa historia de que la compañía Dominion hubo fraude con ellos, que es una compañía que los venezolanos invierten dinero en esta compañía. Entonces va a haber dificultades de hacer lo básico de la democracia, que es hacer elecciones y convencer a la gente a votar y convencer a la gente a respetar los resultados de esas elecciones. Leo, te habrá sonado bien el lenguaje de Jennifer, ¿no? Ella hablaba de coup d'état, en vez de golpe de Estado, lo ponía en francés. ¿Cómo te sonó eso? Es más elegante decirlo así, pero un golpe de Estado sigue siendo la misma porquería en cualquier idioma. Bueno, pero ella descartaba que estuviera en juego algo así, ¿no? Mira, es muy difícil elegir por qué lado atacar este problema, porque es un problema complejo. Yo coincido con que los daños de mediano y de largo plazo son más graves que los que tenemos ahora. Realmente hay una crisis del sistema democrático que no es propia solo de Estados Unidos, la estamos viviendo aquí también en algunos países en Europa y ni que hablar en el resto del mundo. De manera que esto es un tema que merece que lo agarremos de forma más prolija y ordenada, pero desde ya la constatación de que esto es un ataque al sistema democrático como tal. Con respecto al golpe de Estado... Aprovecho para plantear una pregunta que en este momento llega de la audiencia, pero que había venido antes también. Y tiene que ver con lo que señalaba Jennifer y con lo que acabas de señalar tú, Leo. Al Gore no demoró 1 mes y medio en conceder la derrota en su momento frente a George W. Bush, pregunta Santi. No solo que terminó concediéndola, sino que en realidad probablemente había ganado y se la dio la Suprema Corte de Justicia. Pero era una historia diferente, ¿no? Ahí no te exiges mucho, Gustavo. Gustavo levanta los brazos como diciendo, no puedo creer lo que estoy escuchando. ¿Qué pasó? Y sí, porque no dejaron terminar de contar.
Fue la Suprema Qué Corte de fácil es Justicia la pegarle que a Trump. decidió las elecciones. Pero no importa, porque digo, es un tema en sí que habría que profundizar, pero lo del golpe de Estado es importante, porque mi visión es que Trump ha estado probando y sigue hoy en día probando hasta dónde puede avanzar en la destrucción del sistema democrático. Por ejemplo, hay muchos ejemplos de esto. Cuando los movimientos sociales en Estados Unidos para denunciar la violencia policial contra los negros, Trump mandó tropas de la Guardia Nacional a algunos estados, incluso cuando los gobernadores de los estados no lo solicitaron, y llevó al extremo a cosas que no se habían hecho antes para ver hasta dónde él era capaz de poder manejar la Guardia Nacional. Cuando le hacen una manifestación en Washington y él quiere ir a hacer esta operación fotográfica frente a la iglesia mostrando una Biblia, se lleva el jefe de Estado Mayor junto con otros altos funcionarios y intenta que las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, armadas a guerra, participen en la represión de la manifestación, cosa que lleva luego a un pedido de excusas del jefe de Estado Mayor diciendo yo no sabía lo que estaba pasando. Lo mismo está haciendo con los legisladores, en particular con los senadores, a los que les exige ir más allá de lo que hasta ahora se había yendo. Esto es exactamente como se prepara un golpe de Estado. Es decir, se va testeando hasta dónde se puede llevar. Llevó mismo la compañía Fox al límite de decir todo lo que pueden decir hasta que la seriedad profesional de algunos periodistas puso límites. Entonces, no es un dictador porque la institucionalidad norteamericana es suficientemente fuerte para que no pueda hacerlo. Porque muy probablemente el estamento militar norteamericano, que no ha tenido ningún problema en imponernos dictaduras a nosotros, no está dispuesto a poner una dictadura contra su propio pueblo. Si los militares hubieran aceptado más dócilmente los deseos de Trump, estaríamos en otra situación. Y casi hemos estado. Jennifer. Fíjense, termino con esto, sí. Emiliano, para que todos puedan hablar, pero ha agredido las Fuerzas Armadas en diferentes momentos, diciendo que los generales no sabían nada en Afganistán, luego que no iba al cementerio de los caídos americanos en Europa porque eran unos tontos de haber participado en esa guerra, luego diciendo que no le importaban los perdedores, atacando a John McCain, que es un héroe nacional, y su jefe de staff como Kelly, o su ministro como Mattis, lo han abandonado. Es decir, nunca salieron para defenderlo a Trump. Es decir, si no hubiera sido así, hoy tendríamos otra situación. Esto también es otro tema con el cual se puede ir más a fondo. Me gustaría que Jennifer comentara a propósito de esta lectura, de esta interpretación que tú estás haciendo. ¿Es un poco extrema? ¿Cómo la ves, Jennifer? Bueno, yo quiero primero volver al tema de Al Gore, ¿no? Porque yo creo que en la elección de Al Gore estábamos hablando de márgenes de 500 votos, ¿no? No estábamos hablando de márgenes de 60.000 votos. Además que Gore reconoció, cuando hubo resultados, lo reconoció a pesar de que había ganado el voto popular. Lo mismo con Hillary Clinton, ¿no? O sea, Trump tiene el doble, que no ganó el voto popular y que perdió por márgenes mucho más grandes en estados donde está tratando de armar resistencia a través de las cortes. En cuanto a... Pero perdón, ¿en qué momento reconoció Al Gore? Después de la decisión de la Corte Suprema. O sea, demoró. Hubo tiempo, pero los márgenes no tenían nada que ver con lo que está pasando en Pennsylvania, Michigan, ni Georgia, ¿no? Incluso en Georgia estamos hablando de márgenes más grandes. Además, durante todo este proceso,
hubo una sola vez que el presidente Clinton se puso en la discusión y fue fuertemente criticado. Los políticos democráticos no se ponían en este debate en cuanto al recount, ¿no? Y ahora tenemos los senadores, hasta el senador Graham del estado de Carolina del Sur, que está interviniendo en las elecciones en Georgia, pidiendo que se echa votos en algunos conteos donde hubo votos que había preguntas sobre la firma. Y no tiene mucho sentido que esta gente que ni es del Estado se está poniendo dentro de la discusión. Y si eso había pasado en el 2000, yo creo que había mucho más crítica de lo que está pasando con los republicanos ahora. Y eso me hace llegar a ese planteamiento de que lo que está haciendo el presidente Trump y lo que está haciendo los que lo apoyan, sobre todo preocupantes, son los senadores, es una política autoritaria. Yo estoy de acuerdo, no es y que por ahora estamos protegidos por las instituciones, pero insisto que las instituciones son fuertes solo cuando la gente le percibe como legítimas. Una vez que la gente dice que estas instituciones son ilegítimas y que no hay consecuencias para no respetar las instituciones, ya no son fuertes, no es un hecho, ¿no? Es una cosa aquí en Estados Unidos que se habla de que tenemos instituciones fuertes. Bueno, por suerte sí, por la historia hemos tenido eso, pero no es un hecho que va dado, ¿no? Es un hecho que va reproducido por gente que cree en las instituciones, que cree que funciona, que cree que tiene legitimidad, y lo que está haciendo Trump es disminuir eso, lo que hace cada vez más posible que un político llega y dice, ¿sabes qué? Esas instituciones son ilegítimas y hay que desrespetarlas, hay que intervenir, hay que quebrar con la institucionalidad, y eso sí es proteger la república, ¿no? Y lo hemos visto en Venezuela, en otros lugares, donde quebrar con la institucionalidad fue planteada como un paso hacia el progreso, y eso es peligroso. Y es en general la desconfianza nos lleva cada vez más cerca a este punto. Gustavo, vuelvo contigo a propósito de lo que tú recién exponías, tu visión de qué es lo que está haciendo Trump, que es distinta a la de Leo, ¿no? Claro. Sí, yo pienso que hay. Tú hablabas de los un planes de defecto Trump. siempre. Un oyente te pregunta, ¿en qué están pensando? Por ejemplo, en Trump.tv o en Trump.news. ¿Ese puede ser uno de los escalones del futuro? Vamos a aclarar algunos temas primeros. Las instituciones son fuertes porque la gente las pone ahí, no por sí mismas. Si la gente cree que las instituciones deben caer, caerán. Porque es cierto lo que pasó en Venezuela, pero también es cierto que el muro de Berlín cayó porque se estaban tirando abajo instituciones. Entonces vamos a aclarar eso. Trump no es una persona que subió a la Casa Blanca, salió al balcón y convenció a 60 millones de personas. No, quizás Trump pensaba como esas 60 millones de personas y es un reflejo de ellas. No lo estoy justificando, pero quiero entenderlo. Entonces, si estamos en ese análisis de buenos y malos, nunca vamos a llegar a las causas profundas. Hay que entender por qué la gente lo vota, y no solo lo vota, por qué esta vez lo votó más que el anterior. Porque sacó más votos que el anterior. Entonces, un político que tiene la mitad del país con él, no con su partido, con él, porque el 90% de esos votos son de Trump, no republicanos, tiene todo el derecho de pensar que tiene un futuro por delante, cuando dentro de 4 años pueda volver a presentarse, y quizás después de 4 años, en la visión de Trump, no la mía, en la visión de Trump, quizás dentro de 4 años, él pueda subir a un estrado y decir, ¿vieron? Durante 4 años Biden hizo exactamente lo mismo que yo, porque Biden no dio marcha atrás en el acuerdo de Emiratos Árabes con Israel. Biden no dio marcha atrás en el cinturón del sureste asiático contra China con el Quad. Biden no dio marcha atrás en el presidente del BID y la Alianza Pacífica de Sudamérica. Biden no va a dar marcha atrás en las políticas con México. Biden tampoco va a dar marcha atrás en la política de inmigración, donde tiene un acuerdo con México por el cual México se está encargando de esos inmigrantes. Porque recordemos que más allá de las críticas, él no construyó ni 10 centímetros de muro.
El muro que está lo hizo Obama. Entonces, de alguna manera hay que desmistificar todo esto. Trump se irá a la casa y lo recordaremos como un tipo antipático, maleducado y que tensa las instituciones. Pero las instituciones son la gente, no los políticos que están al frente. ¿Y hay un proyecto de comunicación en el medio? Sí, puede haber, puede ser. Los norteamericanos se mueven mucho con ese tipo de perfiles. Yo creo que Trump tiene un punto de futuro. Ahora, después lo decidirá la gente. Pero es cierto que él está resistiendo esta transición. Pero es cierto que todos aquellos proyectos que la Suprema Corte se lo frenó, o la Cámara de Representantes se lo frenó, él no los llevó adelante de forma autoritaria. No lo hizo. Obedeció los requerimientos judiciales. En este caso, él no llamó a la Guardia Nacional para recontar votos. Presentó recursos judiciales en las cortes que corresponden. Y le dirán que sí y le dirán que no. Seguramente le digan que no, porque no creo que tenga un punto de razón en lo que está pidiendo. Pero más allá de la Jennifer, tónica del discurso, en los hechos no hay un cruce de línea. A ver, Yo no lo Jennifer, veo, por lo menos. Pero- Por supuesto, mientras hablabas- Jennifer está allá, sabe mucho más que yo y ve mucho más que pero yo. una Yo no lo veo. pregunta, ¿no es cruzar una línea decir que no se debería contar todos los votos? O sea, ¿no es cruzar una línea que los secretarios del Estado de Pennsylvania, de Georgia, están recibiendo amenaza de muerte para decir que deberíamos contar todos los votos? Para mí Al Gore decir pidió que se recortaran todos los votos de Florida, no 4 mesas, no 4 circuitos, todos los votos de Florida. Pero Trump y Lindsey Es su Graham derecho. y Ted Cruz y Marco Rubio están argumentando que no se debería contar los votos que llegaron por correo. Son argumentos en un Estado de derecho, tienen derecho a hacerlo. No, Es una porque opinión. la ley dice que se puede votar por correo. Eso es la ley. La ley Perfecto. dice, tiene derecho de votar por correo si eres ciudadano y estás registrado a votar. El juez le contestará eso. Son los medios democráticos Pero a los que es accedemos. antidemocrático y autoritario argumentar que no hay que votar los votos. Ninguna vulneración del derecho a expresión es antidemocrático. No. O sea, no. Ahí cruzamos una línea. Argumentar que algunos Todos votos podemos valen decir, y algunos votos todos no. argumentamos lo que queremos, tengamos razón o no. Todos. Absolutamente todos. Eso es una democracia. A ver, Jennifer, ¿cómo contestás a esto que decía Gustavo? No, para mí hay reglas básicas en la democracia. Hay que tener reglas de cómo se vota y cuáles son votos legítimos. Y una vez que la ley dice que un voto legítimo es un voto mandado por correo, es un voto legítimo. Y tratar de cambiar las reglas después es autoritario. No es derecho de ley. Si hay rule of law, hay la Pero ley y ¿qué hay que regla se ha respetarla. cambiado? ¿Qué regla se ha cambiado? Ninguna. Él hasta ahora. bueno, en Ninguna hasta Carolina del Sur cambiaron, una vez que mandaron los votos por correo, que decían que no había que firmar, cambiaban la ley y decían que sí había que firmar. Y había gente que ya había mandado su voto, que tuvo que ir a presentarse al centro de voto para rehacer su voto. ¿No? El sistema judicial norteamericano es el más... Perdón, en Pennsylvania se trató de cambiar la ley de hasta cuándo se podía mandar el voto. El y sistema judicial... no pudieron, pero trataron. Y eso es manipulación de las reglas electorales. Y las reglas electorales están a la base de un sistema representativo. Y no se han respetar cumplido. esas reglas es autocrático desde mi Está punto bien. de vista. Son opiniones. Me parece que lo que está escrito y las reglas se cumplen, y tratar de estar en contra de una regla no es algo autocrático. Simplemente, ¿estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Gustavo y Porque Jennifer con ese se han criterio llevado ninguna unos ley cuantos se minutos cambiaría de discusión en este segmento de la tertulia y han dejado fuera a Leo. Me callo la boca, perdón. Está Perdón, callado, me callo y tomo mate. observando por la cámara, pero sin poder meter una palabra. Tomo mate y me callo. Hacía señas y señas, levantaba las manos. Dale, Leo, ahora sí. No, lo que pasa es que primero han intentado que vote la menor cantidad de gente posible
porque esto era favorable para los demócratas. Pero el presentarse a juicio después no tiene que ver con la esperanza de ganar las elecciones. Es parte del proceso de desprestigiar y sacarle legitimidad al proceso electoral. No piensan ganar, ya saben que perdieron. En Pensilvania, uno de los abogados, cuando fue a presentar la demanda, dijo, esto es un acto político, no es un acto jurídico. Esto lo saben. Es, como bien decía Jenny, es la creación de una percepción de cómo está el sistema. Y esto no es para atrás, es para adelante también. Es en la manera en que quieren que quede la situación política de Estados Unidos para los próximos años. Pero además, y eso lo digo yo cada vez que he estado en una tertulia hablando del tema, lean a Steve Bannon. Ya lo escribió. Él ya lo dijo. Steve Bannon, siendo el consejero estratégico de Trump, dijo, nuestra función ahora es desconstruir la institucionalidad. Y esto es lo que han estado haciendo, hicieron estos últimos 4 años y van a seguir haciendo. Para cerrar con la preocupación de Emiliano sobre el proyecto televisión, este proyecto también es anterior a 2016. Era una de las cosas que quiso hacer y en la que trabajó Jared Kushner en su momento, de juntar dinero y voluntades para crear un gran canal, una cadena, cosa que es muy difícil en Estados Unidos porque son inmensas empresas, pero que es uno de los objetivos que tienen. Y ya, dejo el tema a los especialistas. El tiempo se nos fue, entonces le voy a preguntar, para terminar por hoy, a Jennifer, a propósito de qué está ocurriendo en la sociedad. Esta indefinición a propósito de quién es el presidente electo. ¿Se asume con normalidad? ¿Está pasando aquello que en algún momento se temió, que hubiera choques, que hubiera episodios de violencia, enfrentamientos? En 2 palabras, ¿qué estás viendo tú? Yo diría que por ahora menos enfrentamientos de lo que se esperaba. Hubieron un par a Washington este fin de semana y arrestaron a un par de personas la semana pasada que iban para Pennsylvania. Pero como dije, hay amenazas de muerte a los secretarios del Estado de los estados donde se están haciendo estos planteos de fraude: Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, Georgia. Entonces hay eso. Yo creo que hay que destacar 2 cosas: que por ahora no hay movilizaciones a favor de Biden en las calles y no se sabe por cuánto se puede mantener eso, ¿no? Por ahora la izquierda, centroizquierda, resiste ponerse en la calle para pedir que Trump reconoce los resultados. Si hubo manifestaciones a favor de Biden, no sé si eso podía aumentarse un poco más el conflicto social. Y el otro tema es que no hay que perder de vista que estamos en un momento muy grave de la pandemia aquí en Estados Unidos, en un momento que los gobernadores están empezando de poner nuevas restricciones de nuevo. Y hay una parte de la base de Trump que también es muy anti-restricciones pandémicas, y yo creo que la cristalización de estos 2 fenómenos podía generar complicaciones en la semana que viene. Ya vimos la respuesta a la gobernadora de Michigan, que puso restricciones de nuevo, que fue la gobernadora que arrestaron a 4 o 5 personas que iban a secuestrarla, y el domingo en la noche, después de que puso las nuevas restricciones, hubo ya gente del gobierno, Scott Adams, el doctor Adams, aliado de Trump, que decía que había que levantarse en contra de esas restricciones. Entonces se puede imaginar que la combinación de estas nuevas restricciones y la frustración que está generando el presidente Trump con los resultados podía generar más conflicto. Jennifer Preble, profesora adjunta de Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la University of Richmond, en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Gracias otra vez por tu participación hoy en Perspectiva.
Gracias a ustedes. Ha sido un gusto reencontrarte. En cualquier momento te llamamos de nuevo. Les agradezco también a Gustavo Calvo y Leo Harari, que han participado, como es costumbre, en estas ediciones de la Mesa de Análisis Internacional. Mirá, Leo agarró la pipa, está fumando pipa allá en París. Esa falta de mate. A falta de mate, buena es pipa. En cambio, Sí, es la bombilla. en cambio, Gustavo sí estaba a puro mate. Bueno, gracias a los dos también. Nos reencontramos en una próxima, ¿de acuerdo? Gracias por la invitación nuevamente. Y por supuesto, invitamos a nuestros amigos, a nuestros oyentes a que sintonicen la hora global hoy, martes, a las 3 de la tarde. Sí, acá. el plan quinquenal chino no tiene desperdicio. Ahí está, ese es el tema, ya quedó dicho.